Ecomedios. Con el Estado en tu barrio, más de 33.000 bonaerenses ya tienen su nueva tarjeta SUBE. Además, más de 115.000 pudieron vacunarse, hacer consultas médicas, informarse sobre planes sociales, tramitar jubilaciones y mucho más. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/el Estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018, aquí en Ecomedios AM 1220, de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Iniciamos el programa de hoy contándoles que hay una gran movida en todo el centro con las manifestaciones del día de hoy. Seguramente vamos a tener sobre la segunda parte del programa uno de los protagonistas de estas marchas que hoy paralizaron la ciudad de Buenos Aires, que comenzaron temprano en la zona de Constitución, cortaron la autopista y después a partir de las 11:30 se fueron reuniendo, viniendo de los distintos grupos en el Obelisco, acá a 2 cuadras de la radio, 11:30 de la mañana, para continuar con sus reclamos contra el fondo, el aumento de tarifas, las paritarias que no están de acuerdo con los montos porque la inflación les gana y muchas cosas más. Pero vamos a arrancar como todos los días con nuestra columna política a cargo del señor Roberto Manrique. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, tenés mucho cuidado con el frío porque me pegó fuerte anoche, ¿eh? No, yo estoy abrigadito, pañuelo al cuello, pullover y campera. Bueno, entonces si te cuidas está todo bien. Escuchame una cosa, una cosa que hace un ratito me enteré, que esta madrugada habían acampado los muchachos de Cresta Roja, que solamente trabajan 200 de 1.100, que están trabajando, pero 900 quedaron afuera. Parece que acamparon para pasar la noche ahí, y la policía los echó a balazos de goma. Así que Cresta Roja, encima de que los dejan sin laburo, los cagan a tiro los compadres. No, además nunca le cumplieron las promesas de reincorporación y de abrir las fábricas. Así es, nunca lo cumplieron. O sea, acá enuncian y no cumplen. Hace un ratito también el presidente enunció que él es bueno, que quiere comprensión, que las medidas que tome con el Fondo Monetario no van a perjudicar a nadie, que él va a ver cómo las aplica, que necesita apoyo. O sea, cuando la ve perdida pide socorro. Pero cuando fueron los empresarios y los sindicalistas en diciembre, las cosas que le dijeron entraron por una orejita y le salieron por la otra. Sí, además dijo que nunca nos fuimos del fondo, lo que es cierto, desde el golpe del 55 que la revolución fusiladora entró al Fondo Monetario Internacional de la mano del ministro Álvaro Alzogaray, nunca más nos fuimos del Fondo Monetario Internacional. Por eso estamos en el fondo. Estamos bien en el fondo, cada vez más.
Bueno, hay una cosa, hay muchos comentarios sobre el tema este del fondo. Te voy a leer alguno de esos porque me llegó por correo. Dice, el señor que habla dice, las decisiones del Fondo Monetario históricamente terminaron en recesión y ajuste. No lo dice ningún peronista, lo dice un señor X, que después lo voy a nombrar. También abogado laboralista sentenció, no creo que el Fondo Monetario cambie, porque no modificó su estructura, su marco normativo, ni el dispositivo legal por el que se rige. Seguirá haciendo controles porque lo obliga a su articulado. O sea, lo que dijo recién Macri es mentira. Ellos van a aplicar lo que tienen establecido como norma. Este señor dijo que está seguro de que el Fondo Monetario exigirá medidas para reducir el déficit fiscal, lo cual derivará en paralizar la obra pública y los consecuentes despidos. Es que además no van a hacer los pedidos que hacen siempre. Bajar jubilaciones, que los sueldos no superen un monto, lo que siempre pide el fondo, bajar la obra pública, gastar menos, si no, no te prestan plata. Agrega el amigo que que el préstamo es un salvavidas de plomo. La situación se podría haber evitado, a sabiendas de una situación de recesión, nos llevará a estar peor que de lo que estamos ahora. Ojalá tenga que pedir perdón y la cosa sea distinta, dijo el amigo, pero sus medidas indirectamente van dirigidas en perjuicio del mundo del trabajo. Agregó, cambiar toda la política tributaria y que reciban una carga impositiva mayor quienes tienen posibilidad de pagar más. Esto es lo que él propone y me parece bien. Por otra parte, reclamó más participación a buena parte de la dirigencia de su partido por no ocupar el lugar que debían. Estoy hablando del presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sapia. Siempre digo lo mismo, no hay peor astilla que la de propio palo, porque son socios, pero realmente está enfrentadísimo con las medidas que toma su partido en combinación con Cambiemos. Desde que asumí la presidencia de la Convención Nacional Radical hace un año y mes y medio, reclamaba que el radicalismo no tiene la participación que le corresponde como socio, que debería ser igualitaria, en la alianza que se formó en Gualeguaychú en el 2015, dijo Sapia. Sin embargo, el dirigente no cuestionó al partido liderado por Macri, sino a buena parte de la dirigencia radical, que no supo ocupar el lugar que debía, producto de que cuando se formó la alianza electoral no se firmó un consenso sobre los cuales eran los derechos y obligaciones de cada parte de la formación de esta sociedad. O sea que él está más enojado con los propios que con Macri, porque aparentemente, originalmente, estaban de acuerdo en las medidas que Macri proclamaba que iba a tomar. Pero al no firmar nada, bueno, están ahí, colgados, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, antes de abordar el tema que más nos preocupa, que lo que estamos charlando ahora, ¿no? Lo que es importante, que dice que va a llamar a una reunión de todos los poderes políticos para ponerse de acuerdo, algo que tendría que haber hecho cuando asumió, a un gran acuerdo nacional. ¿Le va a tener problema con los derechos de autor? Porque eso es un invento de Agustín Alejandro Lanuse. Sí, que dijo también que las urnas estaban bien guardadas, ¿no? Sí. En fin, es una calecita, esto es una calecita. Bueno, digamos que el tema que le preocupa a toda la clase política, oficialista y opositora, el mentado préstamo, debo recordarles que el fondo regula los préstamos en tarifas y condiciones, según el tipo de gobierno que la solicita. Como ejemplo, vamos a poner ejemplo, a Polonia, que comenzó a despegarse desde el condicionamiento al liberalismo económico globalizado y que recibía préstamos, lo bajó de calificaciones y en la tabla de preferencia lo está abandonando. O sea, no cumplís, no te tiro un mango más. En cambio, con las políticas que desarrolla el macrismo, ven con alegría que se someten a las visiones que el fondo tiene, con el apoyo también de Trump y los europeos que aportan dinero al fondo para que los presten a los países debilitados como el nuestro. Acá Francia, Alemania e Inglaterra ponen plata al fondo que después te presta y te exige y te condiciona el mercado. Es un negocio cerrado. Es seguro que lo apoyarán, porque a Macri le tienen confianza. Ya que con Macri y la Carrió detrás como comodín de mayo, no olvidemos que la Carrió viaja sistemáticamente a Estados Unidos, lleva a dirigentes jóvenes a Estados Unidos para que los capaciten y a su vez obedece las políticas del Departamento de Estado. Además no lo ocultan, dicen viajé, lo dice todo el mundo, ¿no? O sea que lo que venga será dirigido
al fondo que implementarán, ya que los gobiernos de regambre popular no se someterían tan fácilmente a sus dictámenes. Basado en esta premisa, Macri intenta seducir a la débil y discreta oposición a que arregle sin chistar una obediencia debida a su gestión. Para ello, la gobernadora Vidal trata de acercar a su redil a supuestos dirigentes peronistas que no defienden su origen doctrinario y solo sus negocios y su permanencia en el poder territorial, cada vez más atomizado y amenazado por las puebladas, hartos de mercenarios con camiseta peronista. Los proyectos del condicionamiento ya los conocemos. Sería la limitación en las indemnizaciones, los convenios por fábrica salteando al sindicato, el recorte del dinero por horas extras y el abandono para el aguinaldo, digamos, que la hora extra no se integren al aguinaldo, según la forma actual de liquidación. Serían cláusulas que ya anticiparon los gremios de SGT, que rechazarían, aunque siempre en nuestro país hay seres dispuestos a traicionar lo de su clase. Siempre, ¿por qué? Y por dólares en su cuenta bancaria. Acá te coimean y te coimean, ¿viste? En ese marco, el lunes se realizaron las primeras protestas de las medidas económicas, digamos, los gremialistas más comprometidos con los trabajadores de los sindicatos de judiciales, como Julio Piumato, todos los transportistas, con Juan Carlos Emita a la cabeza, Pablito Flores, de los empleados de impositivas, los guincheros, los de peajes, se reunieron a las 11 del viernes en una serie de movilizaciones de protesta contra la política económica del gobierno. La movilización que vos comentabas hace un rato es de todos los partidos de izquierda fundamentalmente e independientes, ¿no? La Iglesia puso su puntito de pensamiento también a través del vocero y titular de la Pastoral Social. Acuérdate que la Pastoral Social comenzó casi en la época de Baldini, con Paz, Pan y Trabajo, ¿te acordás? Sí, estaban con todos los curas tercermundistas. Exactamente. Y el monseñor Jorge Lugones, que es un hombre de confianza de Bergoglio, de nuestro querido Papa, respondió a una expresión de Macri que decía que la toma del préstamo al fondo no sería una solución mágica. Abriendo el paraguas, Macri ya sobre el costo que la sociedad pagará por esta medida insalubre contra nuestra economía. Además es una medida que nos pone en una situación entre los países que estamos en el fondo de la bolsa. Te digo quiénes tienen crédito stand-by: Moldavia, Serbia, Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Kenia, Armenia, Jamaica, Honduras, Egipto, Georgia, Surinam, Seychelles, que es un paraíso fiscal, Jordania, Irak, Túnez, Sri Lanka y la Argentina entran en esa lista. Ningún equipo pasa la primera ronda del Mundial, ¿no? Ninguno. Pero además nosotros nos bajan a la D, al aficionado directamente. Y Bueno, una cosa que importante que Lugones declaró, que la toma de gobierno no es una salida inteligente, ya que si nosotros tuviéramos un Producto Bruto de mayor comercialización y menos inflación, se podría analizar la posibilidad de tomar un préstamo tan abultado e importante. Nada más y nada menos que al fondo, que sabemos a lo que aspira. Lamentablemente uno no está en contra solamente por ideología distinta, sino porque la realidad lo ha demostrado nuestra historia, una triste historia que hoy conforma una deuda externa argentina casi impagable. Ahora, en lo de Producto Bruto, la Argentina anda bárbaro, porque tenemos muchos con estudios que son bastante brutos también. Alguna abundancia de eso, una cosecha podemos hacer. En una declaración pública de una radio católica, el monseñor Lugones agregó: hay un sufrimiento de la gente drástico y una inflación en aumento también drástica. En una casa, cuando no entran sueldos buenos y estamos gastando y haciendo gastos que necesitamos hacer y encima pedimos un préstamo con alto interés, esa casa no va a prosperar de ningún modo, porque de este modo no se puede salir adelante. El gobierno habla de gradualidad, es como si nos hubieran robado el término a nosotros. Nosotros somos los que padecemos la gradualidad en los aumentos de salarios, en el aumento de tarifas, en la baja de salarios, en el aumento de tarifas, gradualidad en la inflación. De gradualidad acá no hay nada. Todo este maltrato que le damos a los pobres es la consecuencia de estas medidas. Creo que más claro la Iglesia no puede estar. Sorprendentemente, los más viejos de esta etapa que tenemos ahora, que vivimos en una época dura, cuando la Iglesia no estaba a favor del pueblo, bueno, ahora está a favor del pueblo. Entonces, bueno, se suma
al coro de bronca que hay, ¿no? En síntesis, los trabajadores organizados, sumamos la Iglesia Argentina, sumamos los comerciantes minoristas, los jubilados en la mayoría, las amas de casa y los comunicadores que no recibimos prebendas del poder, enfrentamos la realidad en pie de guerra. Ya es hora de construir un frente político nacional con un plan nacional alternativo ante la imposibilidad de este gobierno de escuchar la voz del pueblo y sus justas demandas. Hecho la crítica y hecha la propuesta. Vamos a esperar que la oposición nos escuche también a los de abajo, porque si solamente se reúnen entre ellos, a ver, yo qué te doy, vos qué me das, estamos fritos. Creo que como comentario de lo que está pasando, más no puedo agregar. Sí, decía mi abuelo que a los políticos argentinos cuando nacen no los anotan en el registro civil, lo anotan en Producto Bruto. Bueno, ¿sabés algo que parece mentira, ¿no? Pero siempre que estamos charlando nosotros al aire, a las 6 pasa algún anuncio de categoría informativa que nos agarra viéndolo por televisión. Es la hora clave, Es la hora clave, por eso está Realidad 2018. Sin Grondona igual. Está el primo malo de Grondona, que es Carbone. No, pero está Carbona. bien, está bien la medida, dice, ratifican al equipo económico, hay que defender el Producto Bruto Interno. Totalmente. Me parece que el vamos a tener un poco más de inflación se quedó un poco corto. Muy... Como viene la mano, ojalá me equivoque, estamos entre el 25 y el 30 sí, a fin de igual, año. Igual que el año pasado. El 25 lo de malo mayo... que yo me quiero equivocar y siempre me sale bien, pero para mal nuestro. ¿viste? Ojalá que te equivoques con San Paolo. Diego, no, el con eso, 25... esa es otra cosa que no le voy a errar. Diego, el 25 de mayo me parece que hay una movilización del CGT, Mirá. El 25 de mayo. Y sería un buen día. Bueno, ¿sabés algo que hoy estábamos analizando un poquito la situación? No fue en balde que ayer se hayan renovado el 100% de las LEVAC. Lo festejaron como si fuera un gol olímpico. Es un triunfo de Caputo. Trajo a todos sus amigos a poner guitarra argentina. Le dijo, muchachos, vengan que hay un negocio que ahora es en pesos y en mucha más plata. Sí. Porque en 4 cuotas se van a llevar el 100% de lo que pusieron. En tanto y en cuanto sigan aumentando las tasas de interés. Porque ayer Sí. no se vendieron LEVACs. A ver, vamos a hablarlo en términos que la Renovaron gente... el paquete completo. No, renovaron el paquete completo, pero los actuales dueños de las LEVACs. Porque No, por supuesto. Los la que las semana tienen. pasada se vendieron en el mercado privado un montón de LEVACs sin que venzan y sin vendérselas al Estado. Pero las Sí. de corto plazo, las de hasta 5 días. Claro, sí. Que se llevan una fortuna en 5 días. Otras también. Pero bueno, a lo que voy, yo creo que... No hubo gente nueva así que compró Levac, digamos. No, para mí nada. No, nada. Hay que ver el próximo mega vencimiento. No hubo compra, fue renovación. Claro. Lo que hicieron fue renovar. Ahora, Nueva compra no. Eso sí, de los 5.000 millones de dólares que pusieron en la calle, vendieron el 10%. Claro. Nada más. ahora pusimos metas demasiado optimistas, dice el presidente de la Nación. ¿Qué crees que te diga? Para Ellos mí- no Sí, el esperaban. Fondo Monetario les criticó lo mismo, Juanpi. Sí, está bien. No Pero... esperaban metas optimistas, porque pusieron 5.000 millones de dólares para la venta, porque pensaban que muchos iban a retirar y iban a escaparse No, al dólar. ellos hablan del presupuesto que fue aprobado el año pasado, digo, para mí. Yo creo que hablan del presupuesto que aprobaron en 2017 para 2018, que decía claramente que su objetivo de inflación era de un 10%. Vos acordate que dijeron 10%. Después subieron al 15%. Al Sí. 15 subieron a los 3 días. Y ahora Macri diga, bueno, la verdad fueron demasiado optimistas. A ver, y la ¿Y qué bandera... van a hacer? ¿Van a rever las paritarias? ¿Van a llamar por una cláusula Ahí para está el rever tema. las paritarias? Sí, las porque paritarias. ahí se va a poner duro, porque el 15% no existe y a todo el mundo le están obligando a que acepte el 15%. Les recuerdo que Caló cerró con el 18.5, Es importante eso. O sea, digamos que no aceptó, por más que él es negociador y está en el lado de los gordos, no aceptó el 15 y te arregló con el 18.5, lo cual es importante como muestra de voluntad política. Bueno, Sí, y está tenemos bien. a los muchachos, a los metrodelegados que no quieren arreglar de ninguna manera y nos están parando los subtes todos los días. Y Baradel que pidió un 25. Y sí, porque Sí. es la lógica. Es la lógica, es 25%. O sea, yo no muchacho. lo quiero a Baradel, pero la lógica Es la es lo que lógica. está pidiendo. Bueno, Manrique, la verdad que seguimos en la Argentina del zumbido del Messenger, diríamos, en el barrio. Seguimos vibrando al ritmo de los anuncios económicos día a día, golpe a golpe,
verso a verso. A verso. Sí, sobre todo más golpe a golpe. Y verso a verso también. Y verso a verso también, pero no de los poéticos. No de los poéticos. Bueno, Manrique, un abrazo y seguimos hablando en estos días. ¿Cómo no? Siempre a tus órdenes, señores. Muy bien. Hasta Y luego. hoy ustedes vienen con libros bajo el brazo en un día que es importante para hablar de literatura, porque hoy es el aniversario de Juan Rulfo, el gran escritor mexicano que con 2 libros hizo inmortal. Que si no los leyeron, se los recomiendo. Búsquenlo. ¿Cuáles son? El Llano en Llamas Sí. y Pedro Páramo. Mira, y Bien. es tan importante lo que vamos a hablar ahora que le vamos a pedir a nuestro querido operador que nuestras revisiones de los libros las suba como suelen subir a internet las charlas de los invitados, porque es realmente algo que queremos que quede para la posteridad. Nada, mentira, en realidad queremos agradecer antes que nada a la... Es verdad que lo tenés que grabar, Gerardo, sí, mira la cara. Le queremos agradecer a la gente de Penguin Random House y Me Gusta Leer Argentina, Sí. que mes a mes nos va a ir mandando libros para que veamos las novedades que tienen y contemos un poco al aire cuál es el objetivo de cada uno de estos libros. Obviamente tiene libros de ficción, libros de moda, y a nosotros, ¿qué le pedimos? Libros de... Política. Y actualidad. Una editorial clásica. Cuando yo era un pibe ya leía los libritos en inglés que se importaban de esta editorial de Penguin Club, era en ese momento acá, que se vendían acá solamente en el Bajo en una sucursal que había. Unos libros espectaculares. Y el stand de la Feria del Libro también espectacular. Bueno, es la editorial más grande, una de las editoriales más grandes de Latinoamérica también. Y así que por eso agradecemos que nos estén acompañando y nos van a acompañar durante este año acá. Y hoy tenemos 2 libros. Sí, señor. Yo quiero que... Ya sacó el mío que lo está... Lo tenés por ahí, bueno. Voy a arrancar con el primero. Se lo guardó, no lo piensa, No. piensa compartir. Se lo vamos a... queremos agradecer también a Florencia López, que nos facilitó acá el contacto con la gente de Penguin, que es una gran amiga y mi futura tatuadora. El primer libro... ¿Te vas a tatuar la pelada? Me voy a tatuar... No, el brazo. me voy a El tatuar. brazo. Me voy a hacer un tatuaje muy... Antes de decirle que te haga pelo. Acá vamos a poner en cámara los 2 libros. El primer libro que vamos a hablar es el de Gustavo Gravia, Asalto al Mundial. Vamos a ponerlo en cámara. Acá tenemos Asalto al Mundial de Gustavo Gravia. Este libro lo leyó el señor Chini y nos Sí, va a contar señores. un poquitito de qué trata. ¿El protagonista es el pelado que tenemos de director técnico? No. Justamente lo que hace Gravia en este libro, muy interesante, con una lectura muy dinámica, básicamente un trabajo de recopilación de muchas fuentes, de diarios, de notas, pero se fija en el lado B de lo que es el fútbol, básicamente los barras, el nacimiento, el origen y los crímenes que fueron trazando a lo largo de la historia del fútbol argentino, tanto amateur como profesional, su incidencia, su importancia y el rol que van tomando a lo largo de la historia de la selección y de la AFA por ahí en particular. Gravia comienza a desgranar, digamos, cuáles son los principales protagonistas y quiénes tomaron la batuta, se podría decir, en connivencia con la AFA, de las barras, que, dependiendo su actuación y su comportamiento, muy entre comillas comportamiento, en el campeonato nacional, serían premiadas con ir a los mundiales. Entonces, a partir del mundial luego del 78, el mundial que campeonamos aquí en Argentina, un mundial, ya todos sabrán, y más que nada los que lo vivieron, un contexto totalmente oscuro en el que el fútbol, como muchas veces se hace, tapa la realidad, desvía el foco de lo que fue el terrorismo de Estado y la desaparición de más de 30.000 personas. Luego de esto, Mundial del 82, si no me equivoco, España. Sí. Boca Juniors, dominio total. Boca Juniors al mando al mando del abuelo, José Barrita, que tenía un predominio casi monopólico, se podría decir, de lo que era el agite. Y entonces iban allá, iban juntando guita de los clubes, de la gente y también de los jugadores. Es muy importante aclarar que le pedían plata a los jugadores. Lo pedían muy amablemente. Sí. Y los jugadores no se... muy amablemente. Sí, te arrinconaban en un rincón del vestuario y decían, si no ponés guita, ya vamos a hablar con tu familia. Totalmente, sí. Se financiaban, se podría decir, y se iban para allá a vivir la buena vida.
Tanto en el 82 como en el 86, Boca, Vélez, un poco Independiente. Ya en el 86, bueno, Grondona estaba al mando de AFA. Independiente fue siempre la hinchada con la venia oficial por parte de Julio Humberto, club del que, bueno, es hincha, su hermano fue presidente. Entonces, bueno, ¿qué hacían estos muchachos que se iban financiados por gente de aquí, por hinchas, por gente reconocida, por famosos? Se iban a vivir la buena vida, revendían entradas y iban, practicando su estructura de ataque o de violencia, pero a escala mundial. Iban a tomar clases con los hooligans. Exactamente, Claro. bueno, uno de los enfrentamientos más recordados y que Gravia lo detalla muy bien en el libro, es cuando la barra de Talleres, Vélez, en la que estaba Raúl Gámez, el actual presidente del club, y Boca, le sacan los trapos a los hooligans. Digamos, esto fue 4 años después de la Guerra de Malvinas, un clima totalmente entre tristeza y tenso, digamos, ¿no? Por lo que fue esa guerra que dejó esa herida gigante en el país y en tantos chicos, en tantas familias. Tendríamos que haber tomado un ejemplo de los ingleses, ¿no? Pese a que no nos llevamos bien, que a los hooligans los metieron en caja, se acabaron los hooligans. Claro. Sí, Porque los metían a todos presos antes del partido y no los largaban hasta después del partido. Totalmente, así fue que en el... me voy a adelantar un poco, pero para agregar un poco a lo que cuenta Diego. Durante el Mundial 2006, antes del Mundial 2006, todos los hooligans y todos los tipos que tenían antecedentes estaban anotados. Y 2 horas antes del partido tenían que ir a la seccional más cercana a dejar su DNI, o sea, le retenían su documento, y el tipo que no hacía eso iba directamente preso. Obviamente que acá hicimos todo lo contrario. Pero bueno, básicamente en el 86, este encuentro que se da contra los hooligans en México 86, ¿no? Sí. Este encuentro que se da en la avenida principal de México DF, en la que los hooligans venían en pedo, venían agitando. Previo al partido de Argentina, los emboscan Vélez, la hinchada de Vélez y Talleres, y detrás la 12. Bueno, termina ganando Argentina esta pelea y se roban las banderas de Inglaterra. Después de eso, bueno, los 2 goles de Maradona inolvidables. Y una barra que seguía juntando poder, tanto por se podría decir, por el agite que generaba, y también por la propia venia tanto de Bilardo, Maradona y Grondona. Digamos que el Diego tenía muy buena relación con ellos. Tanto que en Boca uno de los pocos jugadores que se negó a pagar la 12 para ir al Mundial fue Guillermo, que lo contó públicamente. Pero también se nombra a Bondancieri como que fue uno de los que pagó. Bueno, pero volviendo un poco a lo general del libro, Gravia lo que hace es esto, juntar material de archivo y también ir narrándolo, y también el contexto político, ¿no? Cómo se vivía del lado de la Casa Rosada. Por ejemplo, antes de ir al Mundial del 86, se cuenta que Alfonsín casi interviene para sacarlo a Bilardo, porque bueno, entramos por la ventana, se podría decir, en las eliminatorias, y el descontento social era tanto que, bueno, una de las válvulas de escape, de presión que había, era sacar a Bilardo y poner a otra persona. Es que la política siempre usa el fútbol para estas cosas, ¿viste? Sí. Para tapar otros hechos. Sí, totalmente. Y bueno, finalmente Grondona le dice no, tienen que seguir Bilardo, bueno, sigue y bueno, la historia ya está escrita. Vos sabés que hoy cumple años un grande, 81 años cumple Ratín, que en el Mundial del 66, cuando lo expulsan mal además, porque no era para expulsión, y Ratín era un guapo, un tipo de 1,90 m, número 5, patrón del área del medio campo. Sí, con todo puesto, digamos. Fue y se sentó en la alfombra de la reina, no se fue del campo de juego. Ah, sí, y antes de irse pasó por el banderín del córner y apretó la bandera inglesa, sí. Y creo que escuché la anécdota que es más, los ingleses le entraron a tirar monedas, chocolate y él se lo guardaba. En Wembley es un estadio histórico para nosotros. Sí. Lo de Ratín en el 66 y en el 51, cuando se produce el partido con Inglaterra, el gobierno de Perón, que Perón dice lo más importante es ganarles en su tierra. Y estábamos ganando 1-0, nos empatan, y después Ruggiero se convierte en el crack del partido, se ataja todo,
y le queda de seudónimo el León de Francia. Y nos trajimos un empate maravilloso desde Inglaterra, que para nosotros era un triunfo directamente, porque le ganábamos al mejor del mundo. Y en su cancha. Y él los inventores del fútbol, además. Bueno, un poco sigue haciendo esta línea entre la política y el fútbol, ya con una AFA totalmente dominada por Grondona. Y esto sigue, el Mundial 90, 94... Italia y Estados Unidos respectivamente fueron excursiones directamente para los Barra Brava, que iban en 1-1, el auge de la convertibilidad, compraban cosas, revendían sus entradas y se daban la buena vida ese mes antes de venir para acá. Otra pequeña detalle del 86, tal era el poder de Barrita, del abuelo de Boca, que después del primer partido de la fase de grupos, él se vuelve acá a Argentina a ver Boca Newell's por la final para entrar a la Libertadores. Y después de eso vuelve a México para seguir viendo el Mundial. O sea, a ese nivel de casi dueño del club, se podría decir. Dueño. Sí, era un capanga el poderoso. Abuelo. Y bueno, totalmente también el tema de la connivencia judicial y una locura las cosas que se dejaban pasar. Casación no terminaba de revisar las cosas, nunca se terminaba de ratificar la pena y los tipos seguían libres. Porque tenían apoyo político y apoyo de los dirigentes del fútbol también. Entonces, están apañados por ello, porque la mayoría de las barras son fuerza de choque de algún partido político. Perfecto. Bueno, algo como para darle una frutilla del postre al libro. Para los que les gusta el fútbol y están en contra de la Barra Brava y tienen un lindo libro para leer. Bueno, y ya que estamos, para no molestarlo demasiado al aire y para poder también tener tiempo de meter todo lo que queremos meter hoy en el programa, el señor Gustavo Gravia, el autor, nos mandó un audio que queremos que escuche la audiencia, donde él habla de lo que vivió y lo que sintió cuando escribió este libro y por qué lo escribió. Vamos a escucharlo, por favor. Hola, mi nombre es Gustavo Gravia y soy el autor del libro Asalto al Mundial. ¿Qué es Asalto al Mundial y por qué hice este libro? Bueno, quería contar la historia de los mundiales de fútbol, pero no desde el campo de juego, que es como habitualmente se cuenta en la Argentina y también en el resto del planeta, sino contada desde la tribuna, ¿no? Contada desde las relaciones de poder que se marcan en las gradas y que hablan bastante del estado de situación, no solo del fútbol argentino, sino a mí me parece de una sociedad que no ha podido combatir a uno de sus principales cánceres, que son las mafias que operan alrededor del fútbol, esas asociaciones ilícitas llamadas Barra Brava. En el marco de esa investigación me remonté a seguir a la selección a partir de los incidentes violentos, no solo a partir de todos los mundiales, sino a partir de qué incidentes violentos se habían realizado a lo largo de la historia vinculados a la camiseta albiceleste, para ver si encontraba un germen, porque la gente, o la mayoría de la gente, cree que la violencia es un fenómeno reciente, y la verdad es que descubrí que no, que desde el primer campeonato sudamericano en 1916, que se jugó aquí en Buenos Aires, ya teníamos hechos violentos, quizás no de la forma en que hoy conocemos a los Barra Bravas, pero que sí conformaban el germen de lo que iba a suceder en el resto de los años, ¿no? Lo que iba a venir, que era una violencia absolutamente organizada, al principio supuestamente bajo el manto de la pasión y muchos años después bajo el manto de los negocios que protege y cobija el fútbol argentino. Me parece que es un recorrido para todo aquel que quiera interiorizarse sobre cómo los barras argentinos fueron copando mundial tras mundial, con qué apoyos contaron, ya sea de empresas privadas, de dirigentes deportivos, de políticos de turno, de policías, también quien quiera adentrarse en cómo la dictadura utilizó a los barras en su aparato represivo, cómo los gobiernos democráticos también vieron en ellos una alternativa para tratar de llevar el agua del fútbol a su molino. Me parece que el libro retrata bastante bien este cáncer que hemos padecido y seguimos padeciendo hace años los argentinos en el fútbol local y específicamente en este libro, por lo menos lo que yo quise contar, en el ámbito de la selección argentina. Bueno, ojalá les guste, les mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Clarísimo. Sí, clarísimo. Y la verdad que muy interesante. Yo tengo unas ganas de leerlo terrible. Le va a tocar leerlo a otro amigo mío antes que me toque a mí, pero la verdad que el Chini, cuando me contaba las historias, tan tremendas.
Y el otro libro que tenemos tiene una suerte de historia testimonial, Carbone, porque es, digamos, desde la óptica de un medio opositor o de un periodista opositor, los primeros 2 años de gobierno de Mauricio Macri, 2016 y 2017. En este libro, que escribió el periodista Roberto Navarro, hoy convertido en el periodista online con más audiencia, con su programa El Destape por Algo Digital, él hace el Destape todos los domingos por Facebook, solamente por Facebook, en redes sociales, y en la página también del destapeweb.com, y le va muy bien en números. ¿Por qué? ¿Y por qué surge esto, no? ¿Por qué Navarro es el mejor periodista online? Bueno, este libro te cuenta un poco la historia. Todos sabemos que Navarro, con sus exageraciones, con ganó Scioli por la amplia diferencia, y por su defensa del gobierno de Cristina Kirchner, llegó... Digamos que es la contrafigura de la nata. Totalmente, totalmente. Sí. Pero él lo sabe, y en el libro no lo disimula, y en ese sentido... uno puede llegar a generar una mayor empatía, por lo menos con esto de decir, yo te aclaro bien quién soy. ¿Cómo arranca el libro, Navarro? Contando un llamado telefónico que le hace a Cristina, contándole cuando lo echan. A Navarro lo rajan de C5N por presiones políticas a sus 2 jefes, que eran Cristóbal López y Fabián de Sousa. Obviamente, Cristóbal López y Fabián de Sousa tenían todo el entramado de negocios que después terminó decantando en, bueno... muchachos, límpieme ese 5N de opositores o hágalo un poquito más livianito, porque si no... Lo levanto y lo remato. Eso mismo, Claro. lo levanto, lo remato, y lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, en este libro, Navarro comienza a contar, salteado en tiempo, que está muy bien relatado. Claro, lo pesado de eso de C5N es que, aunque llegaron a un acuerdo, la justicia lo terminó Sí, encarcelando claro. a los dos, o sea que ni lo pudo salvar el gobierno. Y ahora volvió a meterlos en prisión. Claro. Hace una semana, 2 semanas. Totalmente. Navarro cuenta los entreterones de todo esto. Tiene una entrevista en muy interesante con Frigerio. Ajá. Acá, que me pareció una de las cosas más destacables del libro. En esa entrevista él relata una escena que tiene con Frigerio, charlando, donde Frigerio le dice que el gobierno sabe que de sus falencias, de alguna de sus falencias, y le dice a Navarro que se calme un poco, porque bueno, tiene que entender que si no lo van a levantar. Pero no en modo de apriete, sino Frigerio siendo transparente y diciéndole, Roberto, vos sabés cómo es esto. Lo cual también abre un paraguas a un debate que nosotros siempre dijimos acá, de la teoría de que Frigerio tiene una línea editorial distinta del gobierno en algunas cosas y que no está de acuerdo con muchas cosas, pero por eso también habla poco. Claro, pero además no te olvides que depende de para qué medio trabajes, porque la libertad de prensa es una mentira, lo que es libertad de empresa, no de prensa, Claro, no totalmente. no de prensa. Otra cosa que hace Navarro en el libro, que me parece que está muy, muy interesante, es hablar punto por punto de las denuncias que fue llevando al aire desde que terminó el gobierno de Cristina hasta que lo levantaron del aire. También cita datos duros de su colega, el señor Berbisky. Habla muchísimo de las investigaciones y las plasma en papel, las investigaciones que llevó a cabo en Economía Política, su programa de televisión que se emitía los domingos y que hoy por hoy se llamó El Destape y lo transmite online los domingos también. Cuenta la historia de cómo Víctor Hugo lo echan y cómo va la redacción del Destape. Y, ¿Cómo fue eso? y en Contá ese- un poquito de eso. y en eso fue que, bueno, le avisan a Navarro que lo iban a echar a Víctor Hugo. Él lo dice, muchas voces en off también en el libro. Ajá. Obviamente le avisan a Víctor Hugo, a Navarro, que lo iban a echar a Víctor Hugo, que venía después de él. Y él tenía una suerte de diálogo con Víctor Hugo muy cercano. Es más, el día que a Navarro lo echan, Víctor Hugo lo invita a su programa. Y es la entrevista de la mañana, el único tipo que le dio aire fue Víctor Hugo a Navarro. Y es Un al re- Navarro muy golpeado igualmente, ¿eh? Fue. Que se lo escuchó... Bueno, es que él en el libro te cuenta eso. Sí, Él en sí. el libro te dice el chabón, me sacaron de un día para otro, me sacaron lo que más me gustaba hacer. Tuve que reconvertirme. Sí. ¿Pero por qué tuve que reconvertirme? Porque lo rajaron. Primero cuentan cómo llegaba el día de producción y venía un productor que le ponían los dueños del canal para decirle esto no. Investigaciones que implicaban directamente a Caputo y directamente a la familia de Macri no salían. Una vez lo aceptó, la segunda vez no lo aceptó, le levantaron el programa y lo suspendieron por 2 días. A la tercera vez lo rajaron. Hay mucha, obviamente que está muy sesgada la visión de Navarro. Él es claramente partidario de Cristina Kirchner, lo cuenta en el programa, habla con Cristina, cita a Cristina algunas cosas que ella predijo sobre el gobierno de Macri. Obviamente no vas a encontrar una crítica al kirchnerismo en ninguna página.
hay algunas que otras matices, habla de algunos hechos de corrupción aislados, pero Navarro siempre levanta la figura de Cristina, ¿no? Lo que me parece interesante del libro es cómo detallan las diferentes denuncias. Mira, yo tengo una por acá muy buena que me gustó mucho la forma en la que él lo resume, ¿no? Por ejemplo, tema Santiago Maldonado, en un momento hace un decálogo de las 10 pistas falsas del gobierno, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo actuó el gobierno desde que desapareció Santiago Maldonado hasta que apareció el cuerpo? Primero dio el nombre de un testigo protegido. Segundo, Nocetti, que era el segundo de seguridad. El segundo de seguridad de Burlich, saludó, siguió y no dio órdenes. Tercero, se cruzó con organismos de derechos humanos y abandonó la reunión. Cuarto, instalaron la teoría del puestero. Quinto, intentaron desligar siempre a la gendarmería. Sexto, el ataque a los mapuches que sucede de vuelta. Después, el fallido de los que quieren encontrar a Maldonado y los que no queremos encontrar a Maldonado, que dijeron en varias entrevistas. Después, la RAM. También, bueno, lo de la RAM, eso es buenísimo, cuando él dice que la RAM es un invento de la prensa, que en realidad no hay algo que se llame así, no es tal. Y también lo que marca después es cómo los medios iban haciendo un bloqueo alrededor de todas estas cosas que pasaban y que eran los puntos flojos del gobierno. La verdad que el libro, yo este año también fui a ver el espectáculo del Cadete al teatro. A ver, obviamente que uno es crítico. Nosotros en este programa somos críticos del kirchnerismo, muy críticos del kirchnerismo. Somos críticos de todo el mundo. Somos muy críticos de todo el mundo. Navarro no es crítico del kirchnerismo, para nada. Entonces, cuando vas a leer el libro tenés que saber eso, que te vas a encontrar con eso. Pero más allá de la superficie, el libro tiene un resumen escalofriante. ¿Sabes por qué es escalofriante? Porque hay muchas cosas que tienen razón, muchísimas cosas que tienen razón, y son enunciados periodísticos. Son cosas que están probadas o que están siendo investigadas y que pasaron estos 2 años y que es un compendio de esas investigaciones. Este libro de alguna manera es un homenaje al programa que hizo él estos 2 años, al equipo con la gente que laburó él estos 2 años, y también a ventilar un poco lo que es la interna de tal vez el medio más cuestionado de los últimos años, que fue C5N, por todo lo que le atraviesa, la causa de Cristóbal López, Fabián de Sousa, por ser el único medio opositor de En el Cable junto con Crónica. Por ser un primer medio que venía a revolucionar un poco lo que era un canal de noticias fundado por Haddad. Totalmente. Y termina siendo que termina por presión, claro. Lo obligan a venderlo. Radio 10 también. Haddad tampoco lo hizo con medios muy lícitos porque recibió plata de afuera que se la pusieron. Él era testaferro en su comienzo, después se quedó con todo el medio. Pero él empezó siendo testaferro de poderes políticos extraños. Por eso, lo que es interesante de este libro y por qué lo recomiendo que lo lean, y no quiero spoilearlo en ese sentido, está muy bueno cómo las investigaciones que llevó a cabo Economía Política están reflejadas. Así que por eso le recomendamos a la gente que tal vez le interesa ver el lado crítico del gobierno actual, que lo adquiera el libro, que lo compre, no es caro, para nada. Y está muy bueno el resumen que hace de denuncias y bueno, claramente está escrito y ayudado a ser escrito por periodistas de mucho renombre. Así que bueno, nuevamente agradecer a Penguin Random House y a Me Gusta Leer Argentina y vamos a estar contando más libros próximamente que nos faciliten para también contarle a la gente que más allá de lo que ve todos los días en las noticias, hay una literatura política y una literatura de no ficción que está en constante crecimiento en el país, de todas las orientaciones políticas y que cuentan muchísimas historias. Y que hay que leerlos todos para después uno sacar sus propias conclusiones. Totalmente. Porque todos, aunque mientan, tienen su pedacito de verdad. Entonces lo que uno tiene que rescatar es la verdad de cada uno de esos libros y sacar su propia conclusión. Y por ahí no mienten en nada y son informaciones que uno no tiene. Y está bueno tenerlas. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones.
Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Continuamos en realidad 2018, ya que estamos, mientras nos comunicamos con nuestro invitado que ya está en línea, les digo que hoy Del Potro ganó un partido muy difícil y ya que lo nombramos a Del Potro, vamos a desearle muy feliz cumpleaños a la más joven ganadora que llegó a una semifinal de Roland Garros, una joven tenista. Hoy cumpleaños, que a los 15 años jugó con Chris Evert la final de Roland Garros, la querida Gabriela Sabatini. ¿Serio? Muy feliz cumpleaños para Gaby. ¿A los 15 años? A los 15 años. Qué locura. ¡Qué bestia! Bueno, hoy fue un día que sorpresivamente se volvió caldeado en el centro porteño. Hoy estaba todo cerrado, la 9 de julio, la autopista con todos los camiones varados, fue una movida muy impresionante. Importante. Y Manrique me llamó temprano y me dice, che, ¿viste la movilización esta? Tenemos que sacar al aire a alguien. ¿Algún protagonista? Algún protagonista. Y por eso estamos en comunicación con Eduardo Beliboni, que es dirigente nacional del Polo Obrero y que hoy justamente fue uno de los protagonistas. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Bueno, ¿nos puedes contar un poco cuál fue el espíritu de la movilización de hoy y qué resultados vieron en la calle? Sí, claro, mire, estamos atravesando una situación social muy compleja que venimos anunciando del gobierno hace rato. Hay un cuadro que ha pasado de la pobreza a la indigencia rápidamente con un 25% de aumento de los productos de primera necesidad en todos lados, con una garrafa que viene aumentando en los barrios populares aceleradamente y se espera un aumento después del acuerdo que hagan con las empresas de combustible, que va a llevar la garrafa a niveles intolerables para una población que vive, que cocina, que se baña con la garrafa, que es un instrumento del siglo pasado, pero que sin embargo sigue muy vigente en el conurbano, con un reclamo de trabajo que ya parece hasta elemental decirlo. Lo que necesitamos trabajadores es trabajar. Lo que necesitamos es que haya un desarrollo de las fuerzas productivas que están totalmente paralizadas. Hay una recesión enorme y se profundiza con estas medidas que toma el gobierno y con estos acuerdos que ahora ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, que nos parecen casi una bofetada a la población que viene sufriendo un ajuste enorme, que viene sufriendo salarios congelados, salarios, mejor dicho, por debajo de la inflación, que son el 15% en las paritarias, en la mayoría de los gremios, sin condiciones de reapertura inmediata, con todas cláusulas a 5 o 6 meses para adelante, cuando hoy una parte de la población trabajadora no alcanza la canasta de pobreza, con programas sociales que lamentablemente siguen existiendo en la Argentina porque la gente no tiene trabajo
y es asistida socialmente malamente con un programa que no supera los 5.000 pesos, y usted sabe perfectamente que con eso no se puede ni sobrevivir 10 días. Mucha gente hacía changas que han desaparecido, y se acelera una crisis social que nos parece intolerable, y el gobierno no tiene ninguna respuesta, ni siquiera una respuesta asistencial. No existe una respuesta ni mínimamente asistencial para una crisis que por supuesto es muy profunda, que no solo involucra a los desocupados, pero que los desocupados son el último escalón, el último orejón del tarro en esta cadena de ataques a los trabajadores, y son los que más la sufren, porque no tienen de dónde, obviamente no hay sindicato, no hay paritaria, no hay discusión de sus ingresos, no hay apertura de los programas para jóvenes, que la única oferta de trabajo que tienen en los barrios más pobres es la del narcotráfico. Nos parece una barbaridad que esa sea la única oferta laboral que tenga un joven. Si estamos en el medio de una enorme crisis social que por los anuncios del gobierno tiende a profundizarse, tiende a agudizarse. Y además, con la apertura de las importaciones, estamos destruyendo las pymes, que son las únicas empresas que ofrecen trabajo. No, por supuesto, digamos, no solo hay una importación desenfrenada, sino que inclusive hay sectores que han decidido claramente colocarse en la especulación financiera, en los bonos, en la bicicleta que se arma alrededor de los bonos, y entonces el dinero se va al exterior directamente, y tienen forma de proteger sus intereses un sector de la población que son los capitalistas en este país. Ahora los trabajadores no tienen forma de comprar bonos y evadir el dinero al exterior, y por lo tanto son las únicas víctimas de esta crisis. Acá la única víctima efectiva de esta situación son los trabajadores y los que cobran un sueldo. A eso se les liquidó, se les redujo en un 25% en 3 meses su ingreso, y no hay ningún anuncio que el gobierno haga en función de reponer parte de esa pérdida que han sufrido todos los trabajadores en el país. Eso nos parece que no se soporta más, y esto que hicimos hoy es una demostración, una manifestación que también interpela, reclama a las organizaciones sindicales, que miran para otro lado, que no convocan a una acción de lucha para parar esta sangría, es decir, que están jugando a favor de que este ajuste lo paguen los trabajadores. Estamos reclamando un paro activo nacional. No podemos aceptar que venga otra vez el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos lo que es el Fondo Monetario Internacional y sus políticas y sus recetas. Es decir, esto termina en más recesión. Un funcionario me lo reconoció en esta movilización que hicimos, nos llamaron para darnos reconoció que va a haber más recesión, que va a haber más achique de la obra pública, y entonces, ¿a dónde vamos? Más se achica la obra pública, más recesión, baja el consumo, es decir, vamos a una situación extrema para los trabajadores. Creemos que hay que ponerle un parate, y hay que convocar un plenario de delegados con mandato de las bases para impulsar un paro activo nacional y pararle la mano al gobierno, que evidentemente no entiende razones y ha perdido el rumbo. Sinceramente, este gobierno ha perdido el rumbo en sus propios términos, ha entrado en una crisis. La crisis se produce por las medidas que tomó el gobierno, por el endeudamiento, por el impulso a la bicicleta financiera, y por lo tanto esto no tiene salida en los términos de lo que plantea el gobierno. Todo lo contrario, se va a profundizar la crisis. Es que no hay no hay plan económico directamente, ese es el gran problema. Respecto a la movilización de hoy puntualmente, ¿cómo la vivieron? ¿Cuánta gente fue? ¿Qué relación vos contabas recién que un funcionario lo llamó? No te voy a pedir el nombre porque obviamente eso es reservado para vos. Si lo querés contar, no hay problema. Pero, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Y cuánta gente movilizaron? Yo calculo que había entre 8 y 9 mil personas, y aparte había otra movilización de otro sector más relacionado con el triunvirato vaticano, llamado triunvirato de San Cayetano, que se movilizaron también a la Plaza de Mayo, al Ministerio de Economía, y hay una tendencia a unir a todo el mundo en el movimiento de desocupados, en el movimiento piquetero, que creemos que va a terminar en una gran confluencia, porque esto no se soporta más, a pesar de que algunos apuestan a la negociación o a los negocios con el gobierno. Creemos que esto no va más. Me refiero a que en el 2016, cuando asumió el gobierno, rápidamente se estableció un acuerdo con un sector de los movimientos desocupados que apostó a una estabilidad del gobierno, a una estabilidad económica del gobierno que nunca ocurrió, a los brotes verdes, a la idea de las inversiones que nunca llegaron y
y al contrario, las inversiones que llegaron fueron especulativas y fugaron los capitales. Por lo tanto, fue una acción fuerte, dura, que tiende a llamar a una unidad aún mayor para enfrentar este ajuste. Hubo muchísima gente, nos sorprendió, le quiero decir, no hubo un solo, la gente vino con muchísimas dificultades con el transporte público porque había de todo, hoy paro, problemas con los trenes, yo vine en el tren Roca que se paró varias veces, no sabemos muy bien por qué, con dificultades técnicas, tal vez por falta de mantenimiento, lo que fuere, pero con muchas dificultades llegamos a Constitución y sin embargo eran miles y miles de personas, nos sorprendió. En realidad no nos sorprendió porque ya lo estábamos viendo en los barrios, mucha gente viene a los comedores populares, inclusive compañeros que tienen trabajo en blanco y mandan a la familia a poder comer en el comedor porque no les alcanza con un sueldo de 12.000 o 13.000 pesos a comer todos los días. Entonces tienen una comida menos en el día, es muchísimo dinero para una familia numerosa de 2 o 3 hijos. Entonces hoy estamos teniendo la asistencia a los comedores populares de trabajadores en blanco. Sí, tremendo. No, tremendo, no, estábamos escuchando. Perdón. No, estábamos escuchando lo que decías porque la verdad que realmente, como decís vos, estamos en un momento clave para el país porque esta falta de respuesta hacia los que menos tienen se nota, la gente lo nota. Te voy a hacer una última cortita porque ya nos caemos del aire, Eduardo. Sí, bueno. ¿Qué sector del gobierno pensás vos que está interesado en escuchar los reclamos populares o no hay ningún sector del gobierno que se ponga en contacto con ustedes para decirle, che, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿O no les importa directamente para vos? No, yo no sé, la verdad, meterme en la interna del gobierno, hoy no hay respuestas de ningún sector, ni de esto, ni de los otros, ni del Ministerio de Agricultura. Hoy no hay respuestas y estamos reclamando respuestas concretas, respuestas de emergencia, respuestas de situaciones límites. No tenemos una vía, ni hablar, por ejemplo, de los programas que el gobierno pretenciosamente decía que iban a resolver el problema de los desocupados, que por ejemplo en el Empalme, que fracasó estrepitosamente, porque lógicamente los empresarios prefieren poner la plata en los bonos o fugarlas al exterior como hacen los propios funcionarios del gobierno, es decir, ponerlas en cuentas offshore. Es decir, estamos frente a un enorme problema y hoy no encontramos ninguna respuesta, con lo cual nuestro planteo es la profundización de un plan de lucha y el reclamo a las centrales sindicales de que convoquen un paro activo y que se pueda frenar este ajuste, porque es una sangría enorme para los trabajadores y para el país además, que está entrando en una recesión, en una parálisis enorme. Totalmente. Si hay un planteo de movilización de la CGT, ¿ustedes se adherirían? Por supuesto. Perfecto. La CGT, la CTA, de quien llame a una movilización, nosotros estamos impulsándola. Lo que queremos también es que haya una deliberación por las bases, porque la CGT suele convocar un paro por año. Siempre convoca un paro por año. Para descomprimir. Este año hace 2 años que no. ¿Cómo? Hace 2 años que no. Los últimos... pero no se hizo un paro fuerte como bueno, paro fuerte no van a hacer ninguno, pero siempre convocan un paro por año para descomprimir. Ahora, eso no es lo que estamos buscando. Hay que ir a una deliberación en las bases para que voten un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha que represente los intereses genuinos de los trabajadores y no los acomodos que tiene la CGT, porque esta es la CGT que firmó con el gobierno la reforma laboral. La escribió esta CGT, todas las alas de la CGT. Entonces está, por supuesto, de la mano de la CGT, no vamos a poder desarrollar un plan de lucha y va a tener que surgir de las bases. Sí, igualmente, de las bases de los sindicatos, con plenario de delegados, con mandato y concreto para un plan de lucha que se tiene que desenvolver desde las bases hacia arriba. Igualmente, Eduardo, como para cerrar, yo creo, sin embargo, que la CGT va a tomar otro rumbo porque justamente hoy por hoy, más allá del acuerdo que se firmó que fue antes de la reforma previsional, hoy por hoy está bastante rota esa posibilidad de que el acuerdo vaya adelante de la reforma laboral, y si va adelante yo creo que va a ser un sector únicamente que lo lleve adelante y va a haber paro general seguramente. Sin embargo, para un detalle, ya ustedes están terminando, un detalle, sin embargo, cuando firman los convenios a la baja con el 15% y cláusulas inclusive de flexibilidad laboral, están aplicando la política del gobierno. Totalmente. Sin ninguna resistencia. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo por tu disponibilidad, por habernos contado lo que pasó hoy en primera persona y bueno, estamos en contacto. Cómo no, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, Diego, nos fuimos. Nos vamos con 3 cumpleaños. No. Hoy cumpleaños Mario Carrero, un querido amigo, cantautor uruguayo del grupo formado con Larvarnois, uno de los grandes grupos de folclore uruguayo. Cumpleaños Carlitos Perciavale,
Y cumpleaños Roberto Piazza, uno de los grandes modistas argentinos. grande, Feliz todo. cumpleaños para todos. Nos vamos, volvemos mañana. Una por pequeña Ecomedios AM 1020. una pequeña efeméride quiero hacer antes de irnos. Un Decilo. día como hoy también lo recordamos al mediodía, pero hace 8 años fue el último recital de Cerati en Caracas, Venezuela. Que bueno, luego de eso tuvo el accidente cerebrovascular. Y no tocó nunca más. Posterior internación y bueno. Pero bueno, un día como hoy, pero hace 8 años tocaba por última vez el líder de Soda Stereo. Y hace 12 años moría Jorge Porcel. Mirá, y el último tema que tocó Cerati fue Lago en el Cielo, valga la redundancia. Nos vemos mañana y nos escuchamos a partir de las 18. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.